Muy buenos días, bienvenidos a este Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, este 24º Congreso que se lleva a cabo aquí en Pamplona. Gracias, por supuesto, a nuestros colegas del muy ilustre Colegio de Abogados de Pamplona. Es un honor también estar aquí con colegas no solamente de España, gente que está también de México, por supuesto, pero también de Panamá, de Costa Rica, de Cuba, y creo que, bueno, pues la posibilidad de reunirnos nuevamente en el marco de este Congreso sobre tecnología, derechos humanos, abogacía y democracias sustentables debe ser un momento nuevamente de unidad y de cohesión de la abogacía. Para mí es un honor moderar esta mesa el día de hoy. Vamos a tener una sesión sobre gobernanza, realidades económicas, tecnológicas y políticas en las proyecciones democráticas de Iberoamérica, espacio jurídico común iberoamericano, el cuestionamiento que se plantea para esta mesa. Vamos a seguir el orden establecido en el programa. Presentaré a cada uno de los ponentes en la misma forma que están establecidos, y haremos en cada caso una breve presentación. Harán una exposición cada uno de ellos. Yo les avisaré del tiempo. 5 minutos antes, pues, circularé una tarjeta para avisar que está por concluir el tiempo, y al finalizar recibirán un segundo aviso para control de los tiempos y poder respetar sobre todo el espacio de cada uno de ustedes. Quiero hacer una mención previa importante, que creo que es fundamental y tenemos que decirlo, en cuanto a la situación de la composición de esta mesa, en la cual hay expertos, y lo digo así, gente muy capaz, pero que tenemos una omisión, y que es la presencia de mujeres en esta mesa. Lo tengo que destacar, lo tengo que decir, la importancia de que tengamos, porque las hay, porque hay muchas mujeres muy capaces que podrían también y deberían de estar aquí. Debo también decir que es una situación que en la composición final de lo que se hizo, desafortunadamente en los cambios que suelen suceder con ponentes y confirmaciones, a veces eso nos complica esta situación. Sin embargo, tenemos compromisos, muchos de nosotros, sobre esta posibilidad y necesidad de que siempre estemos acompañados también de mujeres en las mesas. Así es que con mi compromiso personal y el institucional por la parte que me corresponde, de que no tengamos pues más mesas en las que la composición sea únicamente de hombres. Así es que, dicho esto, procederé a hacer el seguimiento y la presentación de nuestro primer ponente, que es Álvaro Sánchez. En este caso, bueno, haré respecto de cada uno una presentación simplemente breve respecto de su semblanza curricular. Álvaro Sánchez es presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Además, es miembro de la Comisión de Derecho Internacional del propio Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica y de la Comisión de Derecho Internacional Humanitario, Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Así es que, bueno, pues, bienvenido, Álvaro. Adelante, por favor, con esta primera exposición. Muy buenos días a todos y a todas. Primero que nada, y retomando las palabras de don Alfonso, nuestro moderador, quiero incorporar un tema bastante importante y que tiene que ver en relación con eso. Para nosotros, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, es fundamental la participación equitativa en todas las actividades. De hecho, salvo excepciones, que ha pasado en pocas ocasiones que solo hay mujeres, y en las que hay hombres, hasta se define una nueva fecha hasta que haya paridad. Eso es algo que se ha implementado pues recientemente, pero era parte de nuestro plan estratégico integrador, porque precisamente un día como hoy, que vamos a hablar de derechos humanos, de temas tecnológicos, y no sé, es importante, que creo como abogacía incluso, que tenemos que predicar con
con ejemplo como organizaciones. Y esto también es parte de la realidad de lo que es una gobernanza. Entonces, lo primero que creo y que voy a mencionar para que no se tergiverse es que soy un fiel creyente del Estado de Derecho, de la legalidad, pero a veces tenemos que romper un poco el paradigma. Y ayer, precisamente cuando expuso don Martín, me llamó la atención que dijo algo que cambió casi el esquema de lo que iba a decir hoy y lo que había planeado tal vez hace varias semanas, cuando dijo que efectivamente, y como lo reitero, aunque soy creyente de esa institucionalidad, a veces las normas nos vienen dirigidas en relación a intereses particulares, gremiales o muchas veces empresariales, y eso tergiversa lo que es la realidad del Estado de Derecho, porque preguntémonos, ¿cuál es el Estado de Derecho que queremos? ¿O cuál es el Estado de Derecho que nos imponen? Aquí yo hago una salvedad en pro del derecho internacional, porque creo que es muchísimo más objetivo en su arranque a través de las organizaciones internacionales, en su esfuerzo en pro de los derechos humanos. Aquí tengo que hablar desde luego de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y aunque no conozco tanto de la Unión Europea en ese sentido, pues su parte de derechos humanos también es bastante avanzada. Entonces, como que eso le da un marco muchísimo más objetivo que a la implementación que hacemos en nuestros países. Entonces, sí, creemos en ese Estado de Derecho, pero construimos un Estado de Derecho ¿para quién? ¿O para quiénes? En ese modelo ideal, creo que el Estado de Derecho que tenemos que pensar, idealizar, y nosotros, por lo menos las abogacías, en el caso específico de la de Costa Rica, que nos corresponde promover la ciencia jurídica, sí, tenemos que promover ese Estado de Derecho, ese Estado de legalidad, de institucionalidad más neutral, pero que sea accesible a la gran mayoría de las personas y que esté sin vicios o de grupos poderosos económicamente y sin los vicios de algo que podemos decir que América Latina lo hemos implementado y en el mundo se ha extendido mucho, de algo, de una herencia prácticamente del siglo XVIII, que es las ideologías, y el XIX. Las ideologías han tergiversado en muchas ocasiones lo que es la dignidad de las personas por sus propios intereses. Tenemos que ir a unos derechos humanos en que estemos más alejados de esas ideologías, pero más centrados en la persona, en el ser humano, tal como corresponde. El habernos apartado por razones ideológicas de ese planteamiento le quita depuración jurídica, depuración técnica. Entonces, esto nos lleva a un punto muy importante. ¿Qué tiene que ver con esto? Tenemos que buscar líderes, y hago la acotación, don Alfonso, que en Costa Rica, si me están viendo, tengo que hablar con lenguaje inclusivo, es parte de eso. Entonces, por aquello de que, entonces, esa depuración legislativa que tenemos que hacer las organizaciones como tal, implica desde nuestra propia esencia buscar líderes y lideresas que realmente tengan esa visión, que vaya más allá de sus particularidades, que sea más neutral, pero que permita no solo que la mayoría, sino que la accesibilidad a la justicia sea para todos y para todas. Mientras haya limitaciones mentales en cuanto a estos esquemas, nosotros no vamos a avanzar hacia posiciones, como decía anterior, más neutras, como las que nos prometen o las que nos ayudan a formular las organizaciones internacionales. Entonces, ¿por qué es importante los líderes y las lideresas? Porque son los que nos van a llevar a conducir en gobierno, que es lo que corresponde, o en una buena gobernanza, que es lo que actualmente debemos promover,
como un punto ideal para lograr los objetivos en pro de estos derechos humanos, y aunque sabemos que existen diferentes visiones de gobernanza política, económica, organizacional, y que incluso la nueva gobernanza internacional ha variado en los últimos años. Salimos del mundo multipolar a un mundo donde también actores económicos, sobre todo, inciden en las relaciones de los países. Pero aquí hago el anuncio de algo que creo. Organizaciones como la UIVA tienen que convertirse en un gestor de esas que tiene que lograr un espacio para actuar en la gobernanza internacional. Todas y todos los que estamos aquí somos incidentes en nuestros países. Todos y todos los que estamos aquí trabajamos por esta causa que tiene que ver con los derechos humanos en todas sus dimensiones. Y en eso, no porque hayamos empezado relativamente en ese contexto, sobre todo hemos creído, y en mi caso personal, cuando me ha tocado estudiar más sobre derecho humanitario que sobre derechos humanos, hay una realidad innegable: la vulnerabilidad de las mujeres es mucho más alta que la de los hombres, y eso implica, y lo creo así, que cuando hablamos en esa parte de derechos humanos es fundamental generar espacios donde vayamos a poder lograr un límite a esa violencia en contra de las mujeres, porque es el principal eslabón principal, y por eso lo mencionaba más en derecho humanitario. Es el primer eslabón de violencia cuando hay procesos de conflictos armados. Pero también, aunque la modernidad nos ha llevado a otros escenarios, y por ejemplo, algo que para nosotros en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica también es fundamental, y lo hemos trabajado con la Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica, es la violencia en redes. La violencia en redes está también desmembrando a las sociedades, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo a nivel organizacional de IVA, pero también de nuestras organizaciones de abogados y abogadas, para que entendamos que hay que ponerle un freno. Somos pro libertad de expresión y lo seremos siempre, pero la libertad de expresión siempre va a estar ligada a la verdad y a la información correcta. La violencia en redes usualmente está ligada a la mentira, de los fake news, pero también está ligada a imprecisiones que lo que generan es lesionar la dignidad de las personas. Entonces, creo que al final de cuentas, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, más allá de la disertación jurídica que pudiéramos hacer, y por eso dije, rompiendo estos paradigmas, tiene un fin: mejor calidad de vida para las personas. Pero siempre ha faltado que los gestores de esta promoción de derechos humanos tengan la posibilidad de entender que además de eso, ¿por qué queremos una mejor calidad de vida para las personas a través de los derechos humanos? Y con esto cierro, porque al final de cuentas vamos a tener una mejor humanidad. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Álvaro. Destaco temas importantes. Obviamente tenemos que, creo que, hacer énfasis en este aspecto de los derechos humanos alejados de ideologías. Por supuesto, actuar en la gobernanza internacional y este liderazgo de la abogacía realmente al servicio de los derechos humanos y finalmente de las personas. Muchas gracias nuevamente, Álvaro. A continuación, Juan Carlos Araúz Ramos, presidente del Colegio de Abogados de Panamá. Juan Carlos, además, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y pues bueno, Juan Carlos, igualmente, bienvenido y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alfonso, y buenos días a todos los presentes, a todos los que nos ven a través de las redes. Sin lugar a dudas, un privilegio encontrarnos aquí en la ciudad de Pamplona,
Por lo tanto, agradezco al comité organizador, a nuestro presidente Andreucci, por el esfuerzo de reencontrarnos luego de la pandemia. Esta conversación sobre gobernanza obviamente tiene que implicar alguna referencia a lo que nos deja la pandemia, y yo quisiera iniciar diciendo que en medio de las condiciones de dificultad para Latinoamérica, que es la realidad que quiero referirme, sobre la realidad de Latinoamérica, lo que iniciaría hablando sobre el tema de gobernanza es el estado ruinoso con el cual la pandemia expone la institucionalidad de los distintos países que integran esta región, y es ese estado ruinoso el que obviamente tiene que motivar a encontrar las respuestas sobre cuáles son esas condiciones de gobernanza en medio de difíciles realidades económicas, sociales, culturales, para poner en contexto obviamente el desarrollo o una visión de futuro. Hablar de futuro implica hablar sobre cuáles son esos marcos normativos que quedaron atrapados en épocas que ya simplemente desafían el entendimiento humano, esos marcos normativos que de alguna manera todavía siguen presentes en nuestras realidades. En el caso panameño, obviamente la institucionalidad tiene el marco de haber quedado simultáneamente enrostrado todos los defectos que con el paso del tiempo simplemente era como ir girando la mirada a distintos puntos. Sin embargo, cuando usted tiene todo el panorama de deterioro de la institucionalidad, usted tiene una visión tan amplia que no logra tener la capacidad entonces de presentar una solución. Es decir, yo creería que el momento que vivimos en general expone es la institucionalidad desgastada, a la cual hay que agregar lo siguiente: la ciudadanía, el ciudadano en general, juega también a la hipocresía de sostener la falsa creencia de que todo está bien, sumándose a un juego peligroso en donde se está falseando la verdad de lo que se vive en este momento. Por eso hablar de gobernanza hoy día es de reconocer el estado en el que nos encontramos, que es un estado de deterioro absoluto, para luego poder comenzar a diseñar esas estrategias. Obviamente la comunidad internacional es el punto de referencia con el cual nosotros podríamos referirnos a los nuevos estándares sobre los cuales la comunidad internacional debería referirse a esos puntos de encuentro. Las reglas de convencionalidad es el salvavidas en medio de toda esta situación. Obviamente en el sistema interamericano la OEA cumple un papel protagonista a través de los estándares que la Corte Interamericana ha ido produciendo en distintos momentos. Sin embargo, el gran problema de la gobernanza actual es el ciudadano apático, falta de implicación en el reconocimiento al deterioro, en la creencia que es cambiar de rostros y no cambiar de modelo de institucionalidad. Esa proclividad latinoamericana a decir que como cambió el color del partido o del gobierno, todo va a mejorar, y se convierten en esa espera que nunca llega. Por lo tanto, el momento en el que nos encontramos de resurgimiento implica que la gobernanza nazca desde la ciudadanía activa, una ciudadanía que sufrió, que vivió los graves padecimientos de una situación inesperada, incontrolable, y allí entonces nosotros podríamos encontrar cuál es el futuro de la gobernanza. Claro que el espacio común iberoamericano, en el caso del espacio común de la OEA, yo creería que tiene una potencialidad para fortalecerse. Yo creería que va desapareciendo esa imagen de un derecho a lo muy regional, para colocarnos en la posibilidad de crear patrones de comportamiento, la comparación de valores. En la medida que nosotros logremos eso, nosotros podremos decir que hay una lección aprendida en materia de gobernanza. Mientras nosotros no sepamos que desde las abogacías organizadas nos corresponde obviamente el papel de saber que defendemos el derecho, pero nosotros también tenemos que ser suficientemente sensatos para decir cuál derecho se defiende. El derecho que conduce a un futuro con mejores días.
no el derecho que ha sido construido en base a intereses. En la formación de leyes en los distintos países de Latinoamérica está el interés sectorizado, el interés mezquino, todo lo que empantana simplemente la evolución. Por lo tanto, la formación legislativa de estos nuevos cuerpos que regulen la gobernanza colectiva tienen implicancia, y mientras no llegue esa madurez interna de los estados, todos tendríamos que ser muy racionales en el defender esos estándares internacionales que nos unen como comunidad internacional para poder enfrentar y sobrellevar esta situación. Vuelvo y repito, no existe otro término que el término de una institucionalidad ruinosa, y ruinoso debo transmitirlo en el sentido de cuando algo no se le da mantenimiento, cuando el paso del tiempo simplemente hace que el deterioro sea producto de todo, la transformación del ser humano a lo largo del tiempo, y la democracia se alimenta justamente de un continuo de un continuo proceso de modernización. Sin embargo, yo creería, o es la experiencia que puedo transmitirle desde el Colegio de Abogados de Panamá, que nosotros estamos en una fotografía de hace muchos años y nos estamos resistiendo a transformarnos. Por eso, desde esta sonora tribuna, yo lo que apelo a que las falsas democracias tengan también como objeto combatir al falso ciudadano, al que no se implica, al que no le interesa, al que simplemente en la apatía promueve que quien gobierna es el que simplemente tiene mayor coraje de afrontar las situaciones que implica vivir en la política activa, y eso obviamente genera un gran problema para la abogacía, porque quienes tenemos que representar derechos ciudadanos en esa institucionalidad disminuida, no tenemos otra opción que combatir desde la precariedad, desde lograr que un ciudadano y su voz sea escuchada. Nos coloca entonces en que la abogacía tiene grandes problemas para lograr un ejercicio efectivo en una institucionalidad disminuida, en un estado ruinoso de la democracia, y cada país tendrá que en estos momentos hacer una reflexión a lo interno de cómo es esa actualización. Pero finalmente yo propugno que el momento es de transformación, el momento es de modernización, pero que esa transformación y modernización implica el paso adelante que yo debo dar como individuo en la soledad de mi entorno, de cómo afecta a mi familia, cómo afectan mis circunstancias. Simplemente felicitar o aplaudir a las autoridades que aparentan que todo está bien y todo está realmente mal, y allí nosotros podríamos entonces, en el eje temático que nos corresponde, aportar sobre la gobernanza, realidades económicas, políticas, el punto central. No puede haber justicia si la justicia no cuenta con presupuesto, no puede haber presupuesto si el poder político no está dispuesto a entregarlo, no puede haber presupuesto destinado si las autoridades políticas tienen otras prioridades, como las de beneficiarse individualmente y no pensar en lo colectivo. Por lo tanto, todo el círculo del funcionamiento del Estado y la gobernanza nos encierra en lo mismo, el valor de hasta cuándo el ciudadano expresa sus ideas de disconformidad, cuando su voto o cuando su posibilidad de contradecir para mejorar los hacemos de forma simultánea, y ese es el mensaje final con el cual desde la abogacía panameña queremos trasladar: el futuro de la gobernanza empieza en uno, y es cada quien el que debe señalar, cuestionar y poner en duda que la apariencia de bienestar que existe es todo una falsedad, y esa falsedad tiene que ser rota, tiene que ser desenmascarada desde la abogacía, como conocedores obviamente de los límites del derecho, y esos límites están ya simplemente en el umbral de la terminación de una época. Y muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. La verdad es que creo que muy interesante también esta forma de entender este potencial de la abogacía organizada para unir a la comunidad internacional, como lo decías,
y pues este otro tema interesante, como lo planteas, de esta institucionalidad ruinosa que podría complementarse tal vez pensándose que también alimenta a las dictaduras, a las autocracias y a las falsas democracias, como les llamaras, y un último concepto muy importante también sobre estos falsos ciudadanos, esa falta de compromiso con la cual es imposible que instituciones puedan lograr algo sin ese acompañamiento y esa fuerza ciudadana. Muchas gracias por estos conceptos y esta intervención. A continuación, Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Arturo es especialista en litigio de asesoría fiscal, pero además es secretario regional para América de la Unión Internacional de Abogados. Arturo, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Alfonso. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes y a los que nos acompañan vía remota. Agradecemos al Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona por la invitación y por ser anfitriones de este Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Asociaciones de Abogados. Es para mí muy interesante el haber escuchado ya a Álvaro Sánchez, a Juan Carlos Arauz, hablar sobre estos temas en ocasiones cuando se van a abordar estos temas tan generales como es la gobernanza, que puede tener una gran cantidad de aristas. Es fácil perderse en un espectro tan amplio. Y yo quiero arrancar para evitar que eso se pueda dar. Hablar de un fenómeno que está dando en el mundo, que es el populismo. El populismo es un aspecto del gobierno, de la gobernanza, del acceso y el mantenimiento del poder político, que afecta no nada más a los países de Iberoamérica, sino que lo hemos visto reflejado en otros lados, en Estados Unidos, pasó con Donald Trump, y en muchos otros lugares en donde se ha estado privilegiando el marketing político por los programas de gobierno, por el bienestar de los ciudadanos, por el desarrollo eficaz y efectivo de la democracia. Y el problema del populismo es que encuentra su campo fértil para florecer justamente en el enojo y en la ignorancia, en buscar y captar a aquellas personas que están inconformes con los resultados que los políticos tradicionales han venido dando, y a través de un discurso fácil, un discurso en donde tienen un diagnóstico muy fácilmente identificable, que vende muy bien, por eso les digo de este tema del marketing político, en donde vende muy bien, en donde conectan de manera casi inmediata con aquellas personas que son los receptores del mensaje, que les están diciendo esto es lo que nos han hecho mal durante años y años y años, como lo decía Juan Carlos, en donde creen o donde se nos ha hecho saber o creer que con el cambio de los colores de un partido político y la llegada de otro se van a solucionar mágicamente las cosas. Y este problema del populismo es justamente este discurso disruptivo donde nos dicen todos los políticos son iguales y nosotros desde el área ciudadana, nosotros desde un aspecto de no política convencional vamos a cambiar las cosas porque nosotros somos como tú, ciudadano, nosotros entendemos cuáles son los problemas y nosotros vamos a cambiar las cosas. Pero la realidad es que lo único que se está haciendo son gobiernos de simulación, son gobiernos de palabra, son gobiernos en donde se está todo el día evangelizando a los electores, en donde se está tratando de conectar y de convencer que existe un bueno y que existe un malo y que quienes están con el bueno van a salir beneficiados y que quien no apoya a este tipo de gobiernos en realidad están en contra de la democracia, están en contra de los ideales, están en contra de la ciudadanía, están en contra del pueblo. En ese sentido, lo que hemos estado viendo en diferentes regiones del mundo es un deterioro de la verdadera política. Estamos viendo un deterioro también del Estado de Derecho. Eso lleva de manera directa a la pérdida también de los contrapesos, porque se da este fenómeno en donde estos gobiernos populistas que acceden a través de este discurso disruptivo, lo que hacen es que llegan a través de canales democráticos a instalarse en el poder público y una vez que se instalan en el poder público empiezan la demolición sistemática de los sistemas jurídicos, de los sistemas democráticos de sus países,
con la finalidad, según ellos, de acabar con un régimen anterior que había llevado al fracaso o que había llevado a la ruina a sus países. Y esta es una fórmula que se está repitiendo en muchos países. En casos como Estados Unidos, esta demolición era evidente, era clara, era la destrucción de un sistema, era un antisistema haciéndose cargo del sistema político y la construcción de un nuevo paradigma de gobernabilidad, de gobernanza, justamente establecido o sustentado en la destrucción sistemática de las instituciones. En Estados Unidos tuvieron la fortuna de tener un sistema que les permitiera, a través de pesos, contrapesos, crear una vacuna dentro del mismo sistema. Sin embargo, el fantasma de este autoritarismo, el fantasma de este populismo, sigue estando de manera permanente y puede regresar en cualquier momento. Pero esto en países en donde además existen condiciones económicas poco favorables, en países en donde siguen existiendo millones de personas viviendo en pobreza alimentaria, en países en donde las nuevas tecnologías han generado nuevas brechas para la inclusión social, estamos verdaderamente preocupados y es algo que nos debe de llamar mucho la atención. Y en América Latina encontramos muchos países que están bajo estas condiciones. Países en donde gobiernos populistas, donde a través de discursos populistas se están haciendo del control y donde estamos viendo cómo se están destruyendo los sistemas democráticos alcanzados a través de la misma democracia. Uno de los grandes retos que encontramos entonces en este caso es justamente la falta de ciudadanos. Lo decía Álvaro, lo decía Juan Carlos, realmente existe una ausencia de conciencia ciudadana por parte de los habitantes de estos estados, en donde en realidad lo que se está buscando o lo que se está pensando es en el beneficio personal, en el beneficio individual, pero se ha dejado de lado la visión de un país, la visión de una nación que debe desarrollarse, la visión incluso regional para tratar de encontrar condiciones de justicia, de igualdad, de democracia y de respeto irrestricto a los derechos fundamentales. En la región hemos dado un avance muy importante, tenemos un sistema de derechos fundamentales muy bien estructurado, tenemos un sistema interamericano con una serie de tratados y de protocolos que permiten tener muy bien estructurado y diseñado el funcionamiento de los derechos fundamentales en la región. Sin embargo, el hecho de que existan sistemas regionales de derechos fundamentales nos habla de una contradicción intrínseca con el principio de la universalidad de los derechos fundamentales. Es completamente absurdo que tengamos un sistema interamericano, un sistema europeo y un sistema africano de derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Es una equivocación en la que hemos caído de tener tres sistemas que en una gran medida están desarticulados, porque lo que puede suceder es que tengamos diferentes estándares para el conocimiento, el entendimiento y la protección de los derechos fundamentales, uno en Europa, uno en América Latina y otro para África. La realidad de las cosas es que se deben de establecer estándares de protección internacionales más allá de la atención y del seguimiento a ciertos derechos. Algo que vemos en América Latina cuando llegan los asuntos al sistema interamericano es que se terminan privilegiando aquellos conceptos de violación de derechos fundamentales que tienen que ver con la desaparición de personas, con la violencia de género, con matanzas, con afectaciones a la libertad de expresión, pero hay muchos otros derechos fundamentales que en el sistema interamericano están completa y absolutamente abandonados. Conceptos de libertades económicas, conceptos del ejercicio de los poderes públicos en temas de persecución de delitos financieros, en temas de persecuciones de carácter tributario, mientras que en Europa existe un control mucho más amplio de todo tipo de derechos. Y cuando se le cuestiona a un experto en el sistema interamericano, comúnmente lo que dicen, bueno, es que es importante que en el sistema interamericano se analicen primero estos derechos
porque se trata de afectaciones que son más recurrentes en la realidad latinoamericana. Sin embargo, mientras no se respeten todos los derechos, mientras no estén sujetos a un control todos los derechos, incluidos los económicos, incluidos los sociales, la realidad de las cosas es que los sistemas van a seguir estando cojos y van a seguir sin alcanzar una adecuada protección a los derechos fundamentales, y en ese sentido habrá una limitación en el desarrollo de la normalidad democrática en los habitantes de las diferentes regiones del mundo. Otro de los temas que es muy importante tocar es el tema de la violencia que existe en la región, con diferentes niveles de intensidad, pero hemos visto en diferentes países de la región latinoamericana una violencia. En el caso mexicano, la violencia en muchas zonas está desbordada. La violencia en varios aspectos, la que genera el crimen organizado, la que se genera en contra de las mujeres, la que se genera dentro de los hogares, la violencia en muchos lugares está generando un verdadero problema. Y ese problema está rebasando a los gobiernos. Y cuando hay violencia en el interior de una casa, cuando hay violencia sistematizada dentro de regiones completas que comprenden un país, difícilmente se puede hablar de gobernanza y estaremos más cercanos a hablar de estados fallidos. Y eso no es un problema exclusivo de uno o dos países en la región, es un problema generalizado. En ese sentido, la labor de la abogacía se vuelve muy importante, no nada más en la atención de los asuntos que se nos encargan, no nada más a través de la atención de los asuntos, a través de los turnos de oficio o de las actividades pro bono que realizan las organizaciones de la abogacía, sino que se vuelve también muy importante la abogacía como un brazo de la ciudadanía, como un brazo que debe de aportar sus conocimientos, que debe de aportar su organización justamente para fortalecer y apuntalar a los derechos fundamentales, y a través de este fortalecimiento de los derechos fundamentales, el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho, y solamente de esa manera podremos impulsar la tan anhelada justicia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Arturo. Pues efectivamente estos temas de populismo y acceso por los sistemas democráticos de quienes realmente buscan autocracias o establecer un régimen no democrático, pues nos debe alertar, por supuesto, esta propuesta y esta idea, sobre todo del funcionamiento de los sistemas de derechos humanos en cuanto a la forma disgregada en la cual actúan en los tres sistemas, el americano, el europeo y el africano, y por supuesto la búsqueda de estos estándares comunes para este espacio jurídico común. También creo que son propuestas muy interesantes y que habrá que ahondar en ello, y que la abogacía tiene que trabajar de la mano de la sociedad para poder alcanzar pues al menos estos espacios reales de controles democráticos y de derechos humanos. A continuación, nuestro siguiente ponente es Moisés Castro Pizaña. Moisés es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Él es socio del bufete Castro Pizaña, especialista en litigio y derecho penal, y también miembro del Consejo General de la Abogacía Mexicana, que integra los tres colegios de México. Bienvenido, Moisés, y adelante, por favor. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias por la introducción. Muy buenos días a todos. Un agradecimiento especial, desde luego, bueno, pues en primer lugar al Consejo General de la Abogacía Española, desde luego a la UIVA, a su presidente, a quienes conforman el comité organizador también, porque gracias a ustedes estamos hoy reunidos aquí en esta hermosa ciudad de Pamplona. Y un honor también compartir con mis colegas de Iberoamérica, con mis colegas mexicanos desde luego, y con la gente de los colegios de toda la región iberoamericana,
Un gusto estar con ustedes. Para hablar de gobernanza, tendríamos que identificar sobre esos aspectos que tienen que ver con la política y la economía, pues desde luego el impacto que ello refleja en el tema de Estado de Derecho. Yo coincido con quienes me han precedido sobre el hecho de que las democracias modernas latinoamericanas están en riesgo. Y están en riesgo porque ese proceso de maduración de las democracias recién formadas o en formación están pasando por un momento complicado atendiendo a los precedentes que se han señalado previamente. Y en ese sentido, me parece que el principal reto está en poder permear la importancia del Estado de Derecho en los ciudadanos. Si nosotros dejamos los aspectos generales de Estado de Derecho y gobernanza específicamente para los abogados, me parece que estamos mandando un mensaje equivocado y estamos por un rumbo incorrecto. Me parece importante que se permee a la sociedad, que se permee a la gente, que entienda a la gente que el respeto a la legalidad, al derecho, a la Constitución de nuestros países está sustentado en la estabilidad y el crecimiento. Y eso va a evitar que, evidentemente, que algunos gobiernos pudieran atentar de manera frontal y directa contra esas estructuras democráticas que nos permiten, en estabilidad, poder tener un avance democrático y una estabilidad en cuanto al tema de Estado de Derecho. El Estado de Derecho, concebido como estructura de crecimiento en un país, desde luego tiene que estar sustentado en el régimen general de respeto a los derechos humanos. Si no partimos de esa base, podemos perdernos, porque podríamos caer en el tema de que para algunos gobiernos o para algunos abogados el respeto a la ley es la ley que está vigente en el momento y que pudo haber sido construida con base a un tema sesgado, un tema de momento, una cuestión política de conveniencia y no de conveniencia política, pero no de conveniencia de crecimiento para una nación o para una estabilidad en cuanto a la sociedad. En esa parte específica está el riesgo que corremos los países latinoamericanos en cuanto a que pueda haber una tendencia a destruir lo construido en los últimos años por los resultados obtenidos. Y en ese sentido, el debilitamiento de las instituciones se ha vuelto una tarea fundamental de algunos gobiernos latinoamericanos para buscar con ello fortalecer su posición política en perjuicio de lo que se ha construido desde la sociedad civil. Lo que los ciudadanos hemos aspirado e ido construyendo en esta forma de alcance democrático se ha ido debilitando a las instituciones que se han conformado por los últimos años y que han ido evolucionando y que se han ido construyendo por el paso de muchos esfuerzos, sobre todo desde la abogacía independiente, libre, que no tiene un interés político, y desde luego desde la propia sociedad, desde las necesidades de la sociedad que lo demanda y que lo exige. Estos gobiernos a los que se ha hecho referencia Arturo Pueblita, gobiernos populistas, pues lo que están buscando no solamente es debilitar las instituciones democráticas, también están buscando debilitar otros factores de poder que pueden actuar como un contrapeso. Y entre esos factores de poder, más allá de los factores formales de poder, como pudiera ser el poder legislativo, el poder judicial, como un equilibrio al poder público de momento, estamos hablando de factores de poder que tienen que ver con la economía, empresas, empresarios. Otros factores de poder que pueden ser un contrapeso son aquellos que conforman un periodismo crítico de la actuación del gobierno en turno, y desde luego la abogacía organizada. La abogacía organizada jugamos un papel fundamental cuando actuamos responsablemente, buscando con ello generar conciencia sobre los temas que necesitamos impulsar como sociedad, que necesitamos impulsar como desde el sector, digamos, de la ciudadanía, para poder hacer notar aquellos aspectos que se tienen que salvaguardar, que se tienen que impulsar y que se tienen que proyectar, independientemente de las tentaciones que de algún gobierno con algún color
de partido político pudiera representar. Y en ese sentido, en la vulneración de estos otros factores de poder es donde los abogados tendríamos, los colegios tendríamos que hacer un frente común latinoamericano para poder poner el dedo sobre la llaga, como se dice comúnmente, y que podamos nosotros impulsar los temas que necesitamos generar esa conciencia sobre la importancia del Estado de Derecho. Y en esa defensa del Estado de Derecho no podemos dejar pasar el principio de progresividad de los derechos humanos. Si bien un gobierno pudiera sustentarse con base en su legitimidad democrática, con base en las reglas que finalmente se establece por cada Estado para efecto del acceso al poder público, lo cierto es que esa legitimidad no debe darte para poder retroceder en el respeto a las libertades y de los derechos de todos, en los derechos humanos de todos y de todas. Y en ese sentido, la vinculación con los compromisos internacionales que cada Estado pueda ir adquiriendo tendría que ser un referente obligado para poder exigir al gobierno en turno el respeto a esos compromisos y a esos derechos humanos en los que está sustentado la evolución y el crecimiento necesario de esa sociedad que exige y demanda una mayor libertad, una mayor protección y un mayor acceso a la justicia. En ese sentido, déjenme darles un dato que me parece relevante para hablar de factores, de cuestiones económicas de lo que puede estar sucediendo en la región y particularmente en México. En el año 2021, en el país, en México, se tuvo un crecimiento solo de un 4.8%. Y pudiéramos pensar que es un crecimiento muy menor, pero sobre todo si lo vemos en contexto de crecimiento que hubo el año anterior derivado del tema del COVID-19, de la pandemia, pues todavía estamos hablando de un número más grave. En 2020, la economía cayó un 8.2% según datos del Banco Mundial en el país, en México. Y esto representa que este crecimiento en 2021 todavía es un crecimiento muy menor, en una mitad de lo que se cayó la economía en 2020. Y esto tiene una incidencia necesaria para efectos de Estado de Derecho, porque al haber inestabilidad económica, al haber un decrecimiento económico, al haber inflación, al haber una mayor pobreza o mayores necesidades alimentarias en un país, pues evidentemente todas estas cuestiones populistas pudieran ser todavía más atractivas para la gente que está pensando en una salida rápida, en un acceso rápido a tener al menos algún acceso, algún apoyo de carácter social que les permita salir adelante con sus necesidades básicas. En ese sentido, la política de recaudación fiscal del país pues se ha ido concentrando en buscar una mayor recaudación, y esa recaudación pues evidentemente se genera sobre ingresos fiscales. Y si la economía ha decrecido de esta manera en los últimos 2 años en un país como México, pues evidentemente pues esto nos conlleva efectivamente a que haya una necesidad de buscar presionar a las empresas, a los empresarios sobre el tema de un posible terrorismo fiscal que incida en poder recaudar más recursos aún y cuando haya una caída en el tema de la economía, y esto tiene una serie de impactos en lo jurídico, porque se han buscado algunos mecanismos de responsabilidad penal para personas jurídicas, para empresas, para empresarios que no están de alguna manera accediendo a las pretensiones del Estado en la parte de la recaudación. Y estos temas tienen un impacto en la gobernanza, porque un Estado que recibe señales que los que invierten en el país pudieran estar siendo cuestionados y perseguidos para efecto de una recaudación mucho más agresiva y mucho más frontal, con la amenaza incluso de sanciones penales o de persecuciones de carácter penal, pues estamos hablando de que hay una afectación clara al tema de Estado de Derecho. En el sentido de lo que pudiera poner en riesgo esta gobernanza, estaríamos hablando también sobre la tendencia natural de los gobiernos de Latinoamérica a buscar intervenir cada vez más en el tema de la economía.
la intervención en los procesos de economía, de quitarle poder al factor económico, a los factores de poder que pudieran generar un contrapeso en el tema de las decisiones de un país, se suma a los procesos de militarización en temas de seguridad pública, se suma a la determinación de decretos expedidos por el Poder Ejecutivo que claramente son contrarios al régimen constitucional y que en el camino, en lo que se pueden revisar, pues tienen un impacto de manera importante en las decisiones y en la afectación del Estado de Derecho. Si a eso sumamos embates a quienes pudieran representar los intereses de una empresa extranjera en el país, que pueden ser considerados incluso traidores a la patria, abiertamente por el gobierno en el poder, pues creo que estamos viendo cómo se vulnera precisamente ese ejercicio de la abogacía y esa facultad de libre empresa que es tan importante para el crecimiento de nuestros países. Yo quisiera cerrar esta intervención haciendo un llamado a generar esta conciencia en las sociedades de Iberoamérica, particularmente en Latinoamérica, sobre la importancia del Estado de Derecho y cómo impacta en la actividad de cualquier otra persona. Cómo es importante que un ama de casa, que un empresario o una empresaria, que un estudiante pueda comprender que el derecho no solo es para abogados, el derecho y el Estado de Derecho es indispensable para el desarrollo de un país porque genera condiciones de igualdad y de libertad para todas y para todos. Y en ese sentido, yo los invito, queridos colegas de Iberoamérica, a que desde nuestras respectivas trincheras podamos impulsar y pugnar por difundir la importancia del Estado de Derecho y cómo es que esto impacta para bien en el crecimiento de cualquier sociedad de nuestras naciones. Muchas gracias por su atención. Moisés, muchas gracias. Pues bueno, esto último que comentas creo que conecta muy bien con aquello que nos advertía ya Juan Carlos sobre estos falsos ciudadanos, pero también este compromiso que se requiere desde la abogacía organizada para alertar a la ciudadanía de la necesidad de permanecer alertas, informados de las situaciones que son del día a día y del común de la información que circula entre la abogacía, pero que tal vez no llega a conectar tan fácilmente con la información que tiene que tener la ciudadanía y, claro, la incidencia que se comentaba también de la situación de esta búsqueda de recursos a toda costa, que es el terreno fértil para generar ese populismo que está alimentándose de este reparto a veces de dádivas con el cual muchos de estos estados pretenden mantenerse y conservar así el poder. Muchas gracias y a continuación nuestro siguiente ponente es Juan Cianciaro, que es abogado por la Universidad Católica Argentina y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, es profesor de Filosofía del Derecho, vicedecano de Posgrado e Innovación Educativa de la Facultad de Derecho y director del Máster en Derechos Humanos de la Universidad de Navarra. Juan, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a los organizadores de estas jornadas. Bueno, yo les voy a... ¿Se escucha? Sí. Entonces, hay un constitucionalista y filósofo del derecho alemán, Robert Alexi, tremendamente influyente en Iberoamérica, que en uno de sus libros centrales, La teoría general de los derechos humanos, dice que los casos límite funcionan en las ciencias sociales como los aceleradores de partículas en las ciencias exactas o biológicas. Es decir, nos permiten ver esos casos límite, esos casos difíciles, nos permiten ver con nitidez lo que ocurre en los casos estándar, en los casos normales, con menos nitidez, ¿no? Entonces yo me gustaría partir de la pandemia y les voy a proponer 3 lecciones y 3 desafíos, entre muchísimos otros que se podrían señalar, que nos deja la pandemia. Una primera lección la podría yo titular así: la inviabilidad práctica de un concepto cerrado de soberanía. Es decir, se ha puesto de manifiesto de una manera particularmente clara hasta qué punto
los estados no son más horizontes cerrados de experiencia que puedan aislarse del resto de los estados. Esta es una consecuencia de la globalización. La globalización, junto con enormes oportunidades, ha generado también riesgos de una naturaleza particular, son riesgos globales, riesgos que abarcan a más de un estado. Y frente a esos riesgos, los estados, cuyas armas son locales, se muestran impotentes. Son riesgos deslocalizados. El terrorismo internacional, las crisis económicas globales, el fenómeno del narcotráfico, el cambio climático o la pandemia no pueden ser combatidos por Pedro Sánchez, ¿no?, por AMLO, por Alberto Fernández separadamente los unos de los otros. Las herramientas de cada uno de ellos son locales y el fenómeno está totalmente deslocalizado. Entonces, la pandemia pone sobre la mesa una primera lección, y es que el particularismo es una ingenuidad. Una segunda lección me parece a mí es que también es una ingenuidad el universalismo, es decir, la homogeneización, ¿no?, de las soluciones a problemas incluso de naturaleza global. La primera reacción frente a la pandemia fue, en algunos países, entre ellos España, el cierre total de la economía y de la actividad en general, ¿no? Es decir, un confinamiento durísimo, que duró un mes, si no recuerdo mal, 3 semanas, y después se prorrogó un mes en total. Bueno, esa medida, que fue adoptada en España y permitió bajar la curva de contagios y fue eficaz en el sentido de costo-beneficio, al menos en una primera aproximación, después diré algo más al respecto, ¿es exportable a todos los países iberoamericanos? Bueno, rápidamente hubo 2 gobiernos que dijeron que no. El gobierno de México y el gobierno de Brasil. Dijeron, yo no puedo hacer. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Y bueno, porque mi realidad social es completamente diferente. Yo tengo más de la mitad de mi economía en negro, es decir, gente que sale todos los días a la calle para ganar lo que necesita para comer. Si yo encierro a esa gente, se produce un desastre de proporciones todavía mayores que el desastre que estoy intentando evitar. Tengo también el fenómeno de las villas de emergencia o barrios de chabolas, donde la gente, claro, convive, es decir, solo puede dormir donde vive, no la puedo encerrar ahí, ¿no? Entonces, una segunda lección es que el universalismo entendido como respuesta homogénea que no atienda a las distintas circunstancias es también una ingenuidad. Tercera lección. El justo medio entre estas dos posiciones maximalistas, el particularismo y el universalismo, es un justo medio que va de la mano, creo yo, de la universalidad, como salida equilibrada entre un abismo y el otro. Y desde el punto de vista de la acción política y jurídica, el derecho constitucional se ha manifestado a lo largo de estos 2 años de pandemia como una herramienta interesante, como una herramienta útil. La emergencia y la urgencia, es decir, la aparición de graves riesgos políticos, sociales, sanitarios, que exigen respuestas rápidas de parte de los gobiernos, no está fuera de la Constitución, no está fuera del derecho constitucional, sino que está integrado en las constituciones. Y las constituciones nos brindan mecanismos para afrontar esas situaciones de emergencia con herramientas extraordinarias y para afrontar las situaciones de urgencia apelando a mecanismos de tomas de decisión que sean más ligeros que los ordinarios, ¿no? Estalló un volcán, no puedo convocar al Congreso, necesito una medida rápida. Los gobiernos apelaron tanto a una cosa como la otra, es decir, apelaron a mecanismos veloces para la toma de decisión, salteando muchas veces, los mecanismos ordinarios de naturaleza parlamentaria, y apelaron también a la adopción de medidas de emergencia, es decir, a la restricción extraordinaria de derechos fundamentales, tanto una cosa como la otra.
Y tanto una cosa como la otra fueron objeto del control de constitucionalidad. Es decir, luego de la adopción de estas medidas, pudimos controlarlas. Y pudimos controlar tanto la profundidad de la emergencia como el camino elegido, con resultados variados según los lugares. Por ejemplo, en el caso concreto de España, el camino elegido fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no entró a evaluar si la restricción a los derechos era una restricción exagerada, pero sí dijo en 2 sentencias que el camino elegido era un camino inconstitucional. Es decir, que a través del... Hay 3 posibilidades, ¿no? 3 caminos para atacar situaciones de este estilo. Es decir, que en definitiva, que el gobierno de España lo había hecho mal, tendría que haber apelado al estado de sitio, ¿no? ¿Perdón? Al estado de sitio probablemente, pero no al mecanismo elegido. Un mecanismo que le permitía sortear con algo más de facilidad el control parlamentario. En otros lugares, e incluso dentro de España, digamos, en comunidades autónomas concretas, el control fue no tanto, o digamos, las declaraciones de inconstitucionalidad no vinieron por el mecanismo elegido, sino por la profundidad de las medidas adoptadas por parte del gobierno para conjurar la emergencia. Entonces, primera idea, respecto a esta tercera lección, el constitucionalismo como medida idónea. Primera idea, la emergencia y la urgencia están dentro de la Constitución, no están fuera. Segunda idea, dentro del derecho constitucional, la situación que hemos vivido ha puesto en valor 2 herramientas concretas: el principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Han sido las 2 herramientas que han empleado los tribunales con jurisdicción constitucional para controlar las medidas adoptadas en el primero de los caminos señalados precedentemente, es decir, para controlar si la medida era una regulación constitucional, las distintas medidas, de los derechos en juego. Y en este sentido, y voy a ser acá muy breve por razones de tiempo, hay dentro del principio de proporcionalidad, que tiene 3 subprincipios, adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, el subprincipio de necesidad es el que ha brillado con un brillo que no ha tenido en periodos, digamos, que no tiene en periodos estándar. El subprincipio de necesidad evalúa si la medida elegida por el legislador es la menos restrictiva de entre las igualmente eficaces. Es decir, existiendo un fin legítimo a perseguir, existiendo un medio para perseguirlo, el legislador tiene que elegir aquel que sea menos restrictivo de los derechos en juego de entre los igualmente eficaces. ¿Por qué este principio brilló? Y bueno, brilló porque teníamos un bien para perseguir, la salud pública, preservación de la salud pública, y apareció un medio: todas las personas encerradas en su casa sin salir. Es un medio eficaz en el sentido de ser un medio capaz de causar el fin. Claro que lo es. Ahora, ¿hay alternativas igualmente eficaces y menos restrictivas? En un primer momento parecía que no, pero con el correr del tiempo los gobiernos han podido, por ejemplo, proporcionar barbijos o mascarillas a la población, han podido averiguar más acerca de cuáles son las causas de transmisión del virus, han podido desarrollar vacunas, etcétera. Es decir, con el transcurso del tiempo, una medida eficaz que no tenía alternativas menos restrictivas igualmente eficaces, pasa a ser innecesaria porque aparecen esas alternativas eficaces y menos restrictivas de los derechos. Esto que pone de manifiesto que el juicio de necesidad en situaciones de emergencia no es una foto, sino que tiene que ser una película, y un medio puede ser eficaz, puede ser necesario en un momento o indispensable y cumplir con este subprincipio del principio de proporcionalidad y no cumplirlo con el transcurso del tiempo. Segunda observación. El principio de proporcionalidad en sentido estricto, tercer subprincipio,
evalúa si hay proporción entre costos y beneficios. Si los costos son proporcionados a los beneficios. Si una medida que persigue un fin lo hace eficazmente, pero los costos que genera son superiores a los beneficios, la medida es desproporcionada. Y aquí dos apuntes. El primero, recordar lo que mencionaba hace un momento. Una medida puede ser proporcionada en Suecia, confinar a la gente, y no serlo en Argentina, porque los costos que genera en Argentina con, insisto, con la tasa de economía informal que tenemos, con el problema de vivienda que existe, los costos son mayores. Una misma medida puede ser proporcionada en sentido estricto en un lugar y no serlo en otro. Segunda observación, una medida puede prima facie ser proporcionada en sentido estricto y transformarse en desproporcionada con el transcurso del tiempo. Esto la pandemia lo ha puesto sobre la mesa de manera clara, creo yo, en dos casos. El primero, el derecho a la educación. Cuando se prolongó de manera irracional los cierres de los colegios, una medida proporcionada al principio pasó a ser desproporcionada, porque los costos que se generaron fueron horribles, ¿no? Enormes. Una generación que estuvo 2 años sin ir al colegio. Segunda observación, hay costos que son difíciles de imaginar. Cuando vino el lockdown, cuando se cerró todo, teníamos claro que la economía se iba al demonio. 8,4% en México, 9% en España, etcétera. Lo teníamos claro. Pero casi nadie tenía clara la epidemia de salud mental que afectó particularmente a niños y adolescentes como consecuencia de la pandemia. Aquí en Navarra tenemos los servicios de salud mental completamente saturados, especialmente la salud mental infanto-juvenil. En fin, segunda observación respecto de este punto, y 3 desafíos. 3 desafíos, creo yo, para la abogacía, para quienes nos dedicamos al derecho. El primero, en este contexto de Estado constitucional, Estado convencional, es una profundización constante en la formación técnica. El derecho es cada vez más complejo, como consecuencia de la globalización, pero no solo. Entonces, primer desafío, formación técnica de calidad. Segundo desafío, en un derecho hiperconectado, global, en red, esa formación técnica tiene que estar abierta al derecho internacional y también a la filosofía jurídica y a la filosofía moral. Las exposiciones precedentes son exposiciones en las que en todas ellas hubo afirmaciones de naturaleza filosófico-política y también filosófico-moral. Y el tercer desafío, que yo creo que es el más, ¿no? El que nos apela más profundamente, es el de, digamos, a partir de nuestra visión de lo que es el bien común político y de lo que es bueno para el ser humano en general, ser capaces de buscar encarnar en nuestra vida personal esos valores que nosotros pensamos como valores deseables para toda la sociedad. En pocas profesiones como en las del abogado tiene tanto impacto sobre el resultado final, sobre su trabajo, la integridad de la persona que lo lleva a cabo. En definitiva, en conclusión, desde la pandemia, 3 lecciones y 3 desafíos. Muchas gracias. Juan, muchas gracias por este recorrido tan interesante. Creo que esta forma de presentar estas lecciones y desafíos que tuvimos durante la pandemia, pues nos lleva a hacer sobre todo una reflexión importante sobre efectivamente las herramientas que tenemos a nuestro alcance, su eficacia en el tiempo y por supuesto todo bajo la óptica constitucional y este impacto que como profesión podemos y debemos tener, especialmente ante circunstancias como las que atravesamos durante la pandemia. Muchas gracias nuevamente. A continuación, nuestro siguiente ponente es Rafael del Rosal. Rafael del Rosal, además de ser abogado del despacho del Rosal,
Es letrado del Departamento de Odontología del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid hace más de 21 años. Es experto en relación de las profesiones e investigador y profesor también universitario. Rafael, bienvenido y adelante, por favor. Gracias, presidente. ¿Se me escucha bien? Un saludo cariñosísimo al 24 Congreso de la UIVA, a esta magna asamblea y mi agradecimiento a la UIVA por convocarme un año más como ponente a este congreso y especialmente a su presidente Carlos Andreucci. Ya flota sobre la mesa desde el principio un marco general que, sin habernos reunido para preparar absolutamente nada, se va repitiendo de ponente en ponente. Estamos en un deterioro institucional y tenemos una vocación de modernización de todas las estructuras institucionales. Esto ya es algo que se ha establecido en esta mesa con carácter general. Yo voy a abordar, hemos estado hablando de la gobernanza de todos menos de la nuestra, y ha llegado la hora de poner a capítulo la gobernanza de los mercados profesionales, dentro de este marco también diseñado ya hasta ahora. Yo haré algunas reflexiones del pasado, sobre el pasado, para que podamos empezar a comprender el presente y para que seamos capaces de imaginar y pensar el futuro. Hablaré de todas las profesiones en general, pero sí me iré ciñendo bastante a la abogacía por considerar que es el paradigma del profesionalismo. De hecho, en España, como ustedes saben, todas las profesiones han copiado el Estatuto General de la Abogacía. Cuando digo copiado, lo han utilizado como modelo. Es propio que la abogacía que entiende de derecho se regule y luego se regulen las demás profesiones. Suele ser un error común que pensemos que los mercados profesionales existen desde muy recientemente, que es algo contemporáneo, que empezó antes de ayer, pero nada más lejos de la realidad. Por supuesto que los mercados profesionales no surgieron tan antiguamente como otros mercados de bienes y servicios en general, pero sí que ya es bastante antiguo. En concreto, la fecha, el Big Bang de la apertura de los mercados profesionales es la derogación de la ley Cincia por el emperador Claudio en el año 47 de nuestra era, que la ley Cincia prohibía a los abogados cobrar por la prestación de sus servicios de asesoramiento y defensa jurídica. Es más, la regulación que había previamente, la ley Cincia, sancionaba y el emperador abría expedientes y perseguía a los abogados que cobraban por la prestación de servicios. Esa era toda la regulación. Con la derogación de la ley Cincia se abren los mercados y los profesionales empiezan a cobrar. Por lo tanto, estamos en el mercado, estamos en el intercambio económico de nuestros... Lo hemos intentado ocultar toda la vida, pero eso ha sido así desde el año 47 de nuestra era. Como ustedes comprenderán, el festín que empezó en ese momento fue extraordinario. Los desmanes de la abogacía a partir del año 47 de nuestra era han quedado recogidos por Juvenal y Marcial en sus sátiras y en sus epigramas. Si los repasan, se encontrarán, bueno, aparte de todo el humor, de los chistes que a lo largo de los tiempos hay sobre abogados, que me los ahorraré porque doy por sentado que se los conocen todos, ¿no? Incluso los más duros. Hubo que regular inmediatamente. En aquel tiempo no había derecho de la competencia, no había autoridades reguladoras de la competencia, pero alguien tenía que mandar a parar. ¿Por qué? Pues porque la sociedad reaccionaba virulentamente contra los desmanes de los profesionales. No sabemos cómo era, pero aparecerían flotando en el Tíber cadáveres de médicos, de abogados, y en fin, claro, el emperador, oye tú, Próculo, arréglame esto en el Aventino, que no podemos seguir así. Y entonces intervino, y la autoridad que podía intervenir era el emperador, con algún aparato sancionador de inspección y policía en los barrios donde se instalaban las profesiones. No el Aventino era el sitio propicio para eso. Y se inició una andadura en la que había una regulación de ese mercado por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que el Poder Ejecutivo y la abogacía
no sé, y los profesionales en general no se llevan bien, ¿no? Pues si el médico me ha cortado la pierna, pues el rey lo manda a la Torre de Londres, que es donde tiene que estar el médico, ¿no? Y si el abogado defiende a un terrorista, pues el abogado es que es un terrorista, que me lo traigan también, que yo le voy a decir dónde va a aprender el derecho el abogado también. Entonces, nos hemos llevado muy mal, y claro, en aquellos tiempos la cosa era bastante dura, no es como ahora, que estamos en un mundo bastante civilizado, a pesar de nuestros desmanes en todos los niveles que han quedado aquí relatados, ¿no? Bien, esas placas tectónicas chocando continuamente no podían durar mucho, pero como todo de lo que estamos hablando aquí es geológico, parece que todo evoluciona muy rápidamente. Hay erupciones que ahora se llaman disrupciones, ¿no? Hay erupciones volcánicas como el volcán de La Palma, que de pronto irrumpen y cambian el panorama, aunque luego enseguida se petrifica y se suele solidificar la lava. Pues bien, 1500 años tardó la abogacía en conquistar la independencia institucional para autorregularse. 1500 años. El Colegio de Abogados de Madrid es de 1500 y pico. Y en el resto de Europa lo mismo, y en el resto del mundo igual. 1500 años. También cuando surgen los colegios, tampoco existía derecho de la competencia, tampoco existía comisiones nacionales de la competencia especializadas en ese derecho. Y por lo tanto los colegios profesionales en general, sin saberlo, eran ya autoridades reguladoras de la competencia. Nadie quería decirlo, no había competencia, todos éramos espíritus puros. ¿Cómo se regula esto? Pues cogiendo toda la legislación atávica precedente desde la época sacramental, ¿no? Los códigos de Hipócrates, en fin, todas esas tradiciones profesionales y, al mismo tiempo, generando nuevas regulaciones y adaptándolas a los tiempos. Pues eso es lo que hizo la abogacía recogiendo esas tradiciones. La impronta religiosa de los tiempos hacía que aquello pareciera, escondíamos de nuevo que cobrábamos y que había allí un mercado, y de algún modo parecía que era una cosa salvífica, ¿no? Una cosa de relación con la divinidad y de perfección, ¿no? Bien, pero se regulaba, aquello estaba regulado, ¿no? Esa era la gobernanza de los mercados profesionales en 1500. ¿Cómo llegamos a nuestro tiempo? Entra el volcán en erupción en el siglo XX y se producen 4 ramas de lava de esa erupción volcánica. La primera es que los profesionales se desarrollan económicamente de manera exponencial en todo el mundo y aparecen las sociedades de capital como titulares de las empresas empresariales. Y además son transnacionales y nos encontramos con despachos de abogados de 6.000 o más abogados en todo el mundo, repartidos por todo el mundo. Por otra parte, los estados democráticos y de derecho asientan sus principios sobre división de poderes y se va consolidando una tradición posrevolucionaria francesa de que los estados democráticos y de derecho consolidan esos mecanismos de control y de frenos y contrapesos. Aparece al fin el derecho de la competencia en el siglo XX, a partir de los años 20, en Estados Unidos, más tarde en Europa, en España llega ya en los años 70-80, surge el derecho de la competencia y todos los mercados quieren algo de independencia, ya han aprendido de las profesiones y se crean por parte del Poder Ejecutivo unas comisiones nacionales de la competencia que ya son independientes del gobierno. Los nombra el gobierno, pero ya son independientes o tienen algo de independencia en relación con los gobiernos. La senda de la independencia que abren las profesiones contra el Poder Ejecutivo ya lo quieren todos los mercados, lo quieren todos los agentes económicos. Y por último, y ya, aunque a primeros del siglo XXI, pero cerraremos el siglo XX con este cuarto brazo de la erupción, que es que finalmente y por primera vez en la historia de la humanidad y del profesionalismo, un producto legislativo de la Unión Europea, artículo 4.9, declara que los colegios profesionales son autoridades reguladoras de la competencia de los mercados profesionales. Estos cuatro brazos de la lava, de ese gran terremoto, de esa gran erupción, es lo que nos trae a el momento presente. ¿En qué se caracteriza la edad contemporánea después de esa erupción?
pues lo que antes decía ya algunos de los compañeros que me acompañan en la mesa, hay una gran diferencia entre el regulado y el regulador. Nos encontramos despachos de abogados en todo el mundo, enormes como hemos dicho, y el poder de control está atomizado en colegios de abogados de cabeza de partido judicial que no tiene más de 200 colegiados. Y resulta que tiene que regular empresas multinacionales de gran envergadura que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo puede ser que el regulado sea más poderoso que el regulador? Esa dicotomía está chocando ahí. Y el otro gran problema que genera toda esta erupción es que se abre la era institucional del doble poder. Está el regulador ordinario y está el regulador colegial en el mercado de los servicios profesionales. ¿Qué pasa con el doble poder? ¿Qué caracteriza esta etapa del doble poder, de la convivencia del doble poder? 3 niveles: el regulador ordinario, el regulador colegial, me refiero siempre a los mercados profesionales, y por último el lobby de cada profesión que está tensionando la regulación. El legislador ordinario descubre de pronto que tiene un hermano mayor anciano que viene desde 1500 que está regulando los mercados profesionales y dice, no tengo el monopolio. O sea que resulta que aquí hay estos señores que son los que regulan las profesiones. No, yo quiero el monopolio. Y entonces no quiere entrar en las competencias disciplinarias del mercado, a regular, a abrir expedientes a los operadores jurídicos, y entonces vuelve los cañones contra las instituciones. La batalla en España ha sido épica, ha sido absoluta. Vuelven los cañones la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y dispara contra los colegios profesionales para exterminarlos y recuperar y conquistar su monopolio sobre todos los mercados. ¿Qué hacen las instituciones de las profesiones? Bajan la cabeza porque vienen las andanadas del regulador ordinario, ¿no? Y entonces ahuecan el ala y bajan de dimensión. Lo primero que hacen es empezar una espiral de desregulación tremenda. Si ustedes ven en qué está quedando el Código Deontológico Español, pues está quedando en nada, con un queso gruyere lleno de agujeros, ¿no? Autorizaciones del cliente para cobrar comisiones, la abogacía low cost, esto de nuevo estamos como en el siglo I, ¿verdad? Aquí bajen el ala que viene el regular. Segundo, no nos reconocemos autoridad reguladora. El síndrome del Estatuto General de la Abogacía. Si ustedes contemplan el Estatuto General, a pesar de que la Bolkestein 4.9 nos declara autoridades reguladoras, en el Estatuto de 2021 dice que somos corporaciones a la época franquista, ¿no? Corporaciones de derecho público con autonomía para lograr sus propios fines. ¿Pero cuáles son esos fines? No, nosotros no somos la autoridad reguladora. No queremos, están disparando. Bajen la cabeza, ¿no? Y por último, también bajar la tensión disciplinaria. No me sanciones, que además me tienen que nombrar, porque soy el gobierno. Yo si sanciono al regulado, pues luego el regulado me tiene que votar como decano o como junta de gobierno, con lo cual baja la tensión y que el regulador no vea que sancionamos publicidad engañosa o que nos metemos en el territorio de la competencia de verdad. Por lo tanto, estamos en este doble juego. ¿Qué les pasa al lobby de las profesiones? Porque están encantados. Porque parece que regula a alguien, pero no regula a nadie. Con lo cual, volvemos, como digo, al siglo I. Aquí empieza a todo vale de nuevo. Y esto nos sitúa frente al futuro. ¿Qué va a ser del futuro? Pues pueden pasar dos cosas. Si seguimos mirando para otro sitio, pues va a ganar el regulador ordinario, porque alguien tendrá que regular. Alguien tendrá que mandar a parar, como hizo el emperador en el siglo I. Eso tendrá dos consecuencias. La primera es que alguien regulará por fin. Y la segunda es que perderemos nuestra independencia. De esto saben mucho nuestros compañeros mexicanos. Les ha pillado el giro en medio de la curva. Perdón, el acelerón en medio de la curva. Resulta que, como en la Revolución Francesa, eliminaron los colegios después de la independencia. Los franceses reaccionaron antes, dijeron esto no puede ser, y en unos años restablecieron los colegios, después de la toma de la Bastilla. Aquí en México tardaron 2 siglos y cuando han querido acordar y buscan la independencia de nuevo, resulta que ya ha aparecido el hermanito joven y les ha quitado la competencia disciplinaria para el mercado de los servicios jurídicos. Y se tarda 15 siglos en recuperar la independencia.
Ya lo sabemos cómo es esto. Bien, y lo otro es que modernicemos nuestros colegios para evitar la desaparición y que intervenga el regulador ordinario. ¿Qué tenemos que hacer para modernizar? Y voy concluyendo porque ya me han llamado la atención. Tenemos que democratizar los colegios profundamente y desde luego separar el gobierno ejecutivo de la autoridad disciplinaria. La división de poderes tiene ya 2 siglos en el mundo. ¿Esto lo ha hecho alguien en el mundo? Lo han hecho nuestros compañeros siempre pragmáticos anglosajones. Los ingleses tienen 4 colegios de inscripción obligatoria y una autoridad única por cooptación de todos ellos como autoridad reguladora. Segundo, tenemos que asumir la naturaleza de autoridad reguladora y llevarlo a nuestros estatutos. Sí somos la autoridad reguladora de los mercados profesionales. Lo tercero es llevar nuestra organización a normas con rango de ley, que es esto de que el Estatuto de la Abogacía tenga rango de Real Decreto en España. Mientras el Estatuto de los Jueces está en la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal está en una ley. Mientras nosotros tenemos sin enjugar el principio de reserva de ley y nuestras sanciones todavía se imponen con normas con menos rango que la ley. Y nuestros tribunales constitucionales, que dan muchas lecciones siempre en pandemias y en todo este tipo de fenómenos, sí dicen que está estupendo, que la delegación de la ley de colegios es suficiente. Y termino. Nuestro poder disciplinario tiene que tener rango nacional. ¿Qué es esto de que nuestra autoridad reguladora sea una autoridad reguladora de pueblo? O sea, necesitamos autoridades reguladoras que nos contemplen, los regulados las contemplen con un poco de temor, y si hace falta crear supranacionales, las creemos en Europa, las creemos. ¿Por qué? Pues porque solo temen a la Comisión de los Mercados y la competencia europea, ¿no? Las grandes corporaciones, de este lado del Atlántico y del otro. Bien, esto iría yo pensando en hacer. Y por último propongo que tenemos que debatir esto. Tenemos que hacer un congreso monográfico de esto. Tenemos que empezar a pensar que tenemos que modernizar nuestros colegios, porque si no, vendrá el lobo y se comerá nuestra independencia. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Rafael, por este recorrido y llamar la atención sobre esta gobernanza también de los mercados profesionales, por supuesto de la abogacía, con este recorrido que has hecho desde tiempos remotos y una visión con destellos tan didácticos, pasando por la geología e incluyendo guerras medievales. Muchas gracias. Y bueno, pues, si les parece bien, podemos abrir también a debate, a preguntas, comentarios sobre lo que aquí se ha dicho, y vamos a hacer un último recorrido breve de conclusiones, muy breve de cada uno, pero antes quisiera saber si alguien tiene algo que comentar, alguna pregunta. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Es mi primera vez en un congreso de Viva. Y quiero agradecer al presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica por permitirme participar. Y creo que esta mesa es muy importante. Me ha inspirado mucho la ponencia del último colega, de cómo tenemos que ir aterrizando en qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y viendo a la mesa, el tema de la mesa sobre un sistema jurídico iberoamericano y protección de derechos humanos, no me puedo quedar callada. En mi carácter personal, debo decirlo, me preocupa mucho la situación de Nicaragua, lo que está pasando con los colegas abogados y abogadas allá, que están siendo perseguidos por estar defendiendo a personas inocentes que están siendo sometidas a procesos totalmente, no les puedo llamar ni siquiera procesos judiciales, sino circos, para hacer creer que se están siguiendo procesos judiciales donde los propios abogados y abogadas no pueden cumplir con una mínima defensa, respetando los derechos que tienen los privados de libertad, gentes que son políticos, otros son periodistas y otros simplemente han estado en un lugar equivocado donde el gobierno de turno quiere tenerlos callados, menguando todas sus libertades y que están condenando con altas penas de prisión. Conozco el caso de un
una persona que trabaja por un tema familiar, la familia Chamorro, que tienen la prensa, que toda la familia prácticamente está detenida y con altas penas de prisión ya. Recientemente uno de ellos es un querido amigo desde la infancia, y no puedo quedarme callada de saber que también abogados y abogadas están huyendo a Costa Rica porque están siendo perseguidos por intentar defender a estas mismas personas. Y si bien los colegios de periodistas y las asociaciones a nivel regional y mundial están denunciando esto, yo creo que la OIVA debería denunciar esto también. ¿Ante dónde? Tenemos la Secretaría General Iberoamericana, que es donde están nuestros políticos, donde están ahí los jefes de Estado y de Gobierno, donde tienen sentado a Nicaragua y que tienen que saber que los abogados conocemos en Iberoamérica que están ocurriendo esta violación de derechos, donde hay abogados que están encarcelados en Nicaragua y otros están huyendo a Costa Rica y otros países fronterizos. Tenemos que hacer algo y decir algo y no nos podemos quedar callados. También podríamos, digo como idea también, hacer notar a Naciones Unidas, al relator de derechos humanos, que investigue, o que se supone que están investigando lo que está ocurriendo, pero que queremos resultados, porque se siguen violentando los derechos de los procesados y sobre todo de los abogados que están intentando defenderlos. Y no hay defensa y no se está pudiendo ejercer la abogacía en Nicaragua. Eso era lo que quería decir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, un llamado a la defensa de la abogacía, por supuesto, la intervención de SEGIB, COMGIB, de Naciones Unidas. Creo que, bueno, pues es un tema que podremos hablar también en el Consejo de Delegados y en otros foros dentro de este Congreso. Había otra pregunta de aquel lado, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Uno de los temas que creo que don Arturo Pueblita y Juan Carlos y don Moisés Castro, que de alguna forma se interrelacionaron, es con el tema del paradigma que estamos viviendo del populismo en las democracias occidentales. Específicamente creo que es una vorágine que yo quisiera conocer como el punto de inflexión desde su perspectiva en relación con esa frente que tenemos un día sí y mañana también, sobre esa amenaza contra los medios de comunicación, contra incluso los poderes públicos, el mismo Poder Judicial, donde estos gobernantes ofrecen a la población cambios que pasan por encima del orden constitucional y el ordenamiento jurídico de los países, y que con esa forma de comunicarse con la gran cantidad de personas que los votan, sugieren un falso, una falsa situación de la realidad, que nos colocan en una difícil situación a los abogados y a la sociedad en general de cuál debe ser el futuro de estas democracias. Creo que se ha venido hablando, ustedes mismos lo decían, en Estados Unidos surgió, en otros países de la región viene pasando, y yo quisiera conocer un poco cómo hacer para complementar esa desconexión que tenemos con la población y hacer conciencia a través de nuestras abogacías de la importancia de que si no le ponemos atención a eso, como lo decía el último orador, quién sabe a dónde iremos a llegar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Lo que haremos, si les parece bien, es que tomen nota de estos cuestionamientos y que en la última ronda puedan dar contestación para no interrumpir también y hacer una sesión completa al final. Adelante, por favor. Buenos días. En primer lugar, gracias al doctor Andreucci. Soy Ezequiel Mena de La Plata, del Colegio de Abogados de La Plata, por invitarnos a participar de este excelente congreso. Mi pregunta es para Juan Santiago sobre su exposición. ¿Cuál ha sido el costo de las políticas desproporcionadas para los gobiernos? Me refiero a que cuando las cortes terminaban resolviendo, ya la realidad había vuelto abstracta las decisiones, más allá de que la decisión estuviese vigente. Cuando las cortes resolvieron, ya la realidad de la sociedad las había vuelto abstractas. Si hay procesos judiciales iniciados, porque me imagino que la única forma de reclamar va a ser un proceso de daños y perjuicios contra la toma de la decisión de la administración, o qué clase de procesos hay en marcha al respecto. Gracias.
Muchas gracias. ¿Habrá otra pregunta, algún posicionamiento, algún otro comentario? Y si no, para dar pie a... Adelante. Gracias, saludos a todos. Mi nombre es Abraham Adames, desde Panamá, del Colegio de Abogados de Panamá. Me ha gustado el enfoque que se ha dado de una visión de país y otra al final de la visión de la abogacía. En cuanto a la abogacía y la gobernanza, he escuchado el tema de low cost, tema de publicidad engañosa. Si me interesa conocer, se habla de una autorregulación, pero la pregunta es, ¿verdaderamente queremos, como está mencionado, que está solamente a nivel pues estatal, a nivel de pueblo, a nivel nacional, si la abogacía permitiría ser regulada pues a esos niveles, o cómo logramos entonces como gremio que permitamos que se evite este tipo de situaciones donde un abogado cobre menos que otro, donde haya competencia desleal? O sea, ¿cómo se da? Porque en Panamá la situación es complicada porque no se denuncia, no se persigue, no se llega hasta el final. Entonces ustedes, como me imagino que igual pasa en todos los países, que no se pues logra verdaderamente esto. Entonces, ¿cómo se da esta autogobernanza o cómo logramos que se dé? Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, siempre decimos que siempre queda algo en el tintero, entonces el tintero además se ha completado y se ha llenado más con estas ideas. Creo que por eso vale la pena que tengamos un último breve recorrido. Les pido que por cuestión de tiempo pues no nos excedamos de más de 2 minutos cada quien, y pues regresaré en el mismo orden en el que ya estábamos. Entonces le pido a Álvaro Sánchez pues alguna idea final, algún comentario, y si quiere también hacer contestación a alguno de estos cuestionamientos. Bueno, yo creo que repasando lo que ya hemos dicho, la gobernanza es un ideal para todos los pueblos, en este caso iberoamericano, que requieren de un esfuerzo individual y gremial. Sí quería manifestar principalmente a nuestro colega que representa el Colegio de Madrid, al cual les agradezco también que estén acá, igual que a la abogacía de Pamplona. Voy a ser muy honesto, lamento que no haya nadie de la abogacía española, independientemente de todo, pero también agradecerle, por supuesto, a don Carlos Andreucci, y mencionar que, por ejemplo, en Costa Rica sí seguimos un criterio de colegiatura obligatoria, que es bastante moderno, si se quiere, que es funcional y que aplica a todos y a todas las abogadas del país en el ejercicio liberal, y las abogadas que ejercen funciones judiciales o estatales, sus propias instituciones se encargan de sancionar. Si a mí me preguntaran, creo que el modelo costarricense es un modelo bastante apropiado en ese sentido y que nos permite a todos participar, y que defenderemos siempre nuestra institucionalidad gremial. Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Juan Carlos Araúz, por favor. Sí, gracias. Comenzando por lo que comentó Juan, yo creo que toda libertad implica responsabilidad, y por lo tanto los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ejercer esa libertad con cautela, prudencia, y yo creería que hay una conversación pendiente entre derecho y periodismo muy fundamental para propiciar ese entendimiento, en donde, si bien es cierto, debemos ser conscientes que el poder político no puede irrumpir en la capacidad de los medios de comunicación de poner en escena el funcionamiento de lo público, el cuestionar el funcionamiento de la institucionalidad. Los medios de comunicación también tienen que tener la estatura suficiente cuando se equivocan, reconocerlo, propiciar que eso sea un debate en la instantaneidad, es decir, no puede pasar el tiempo que un medio de comunicación espere 15 años de un proceso judicial para reconocer que se equivocó, cuando en la modernidad sabemos que es cuestión de días saber reconocer un equívoco. Quizás esa comunicación efectiva de los medios de comunicación nos da simplemente el volver a temas básicos en sociedad, el ser buenos compañeros, el saber vivir en comunidad implica que cuando uno se equivoca no tiene que dar mayor consecuencia al equívoco, y allí ha pasado un poco en esas contradicciones con los medios de comunicación,
desde la óptica de lo panameño, yo puedo decir que para nosotros siempre el tema de comunicación, a raíz de los que todos saben, de los escándalos de Panama Papers, Pandora Papers, para nosotros el tema de lo que se comunica tiene que tener la verdad por delante. Y aprovecho el espacio para rechazar en nombre de la abogacía panameña cualquier señalamiento que implique ejercicio alejado de la ética, de los valores, de lo que es el ejercicio del profesional de la abogacía con conductas como esa. Por eso el tema de libertad de expresión también tiene que involucrar ese reconocimiento de si me equivoqué, debo acatarlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Arturo Pueblita, por favor. Muchas gracias. Nada más para responder al comentario que nos hacías. ¿De qué manera poder, digamos, controlar o evitar que se sigan dando estas afectaciones a los poderes públicos y a los poderes fácticos? Creo que tenemos como abogacía que concientizarnos de la importancia que tiene la educación cívica. La educación cívica es la forma de tener ciudadanos mejor preparados, de ciudadanos más comprometidos, ciudadanos responsables, que entiendan los derechos y obligaciones que implica el ejercicio de la ciudadanía, y que en ese sentido decir que no es un tema simplemente de ejercer un derecho, sino que es una responsabilidad social, que es una responsabilidad con las generaciones, con la patria, que no es un tema nada más de responder al enojo del momento, sino que realmente hay una serie de consecuencias en las tomas de las decisiones colectivas que tomamos. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Moisés Castro, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Dos puntos, dos conclusiones sobre esta intervención. La primera sobre la inquietud de nuestro colega. Me parece que la única forma de poder combatir la tentación de perseguir a otros factores de poder, los contrapesos específicamente a la abogacía, es generando conciencia desde las bases de nuestras propias sociedades. O sea, no basta que aterricemos estos conceptos y estos cuestionamientos en la abogacía. Necesitamos empezar a permear en nuestras sociedades, en la base de la sociedad, en la educación de los jóvenes universitarios, en la formación de cualquier otro profesionista que entienda la importancia del respeto al Estado de Derecho y del cumplimiento de la ley como una estructura mínima para poder tener una convivencia sana en sociedad. Y un segundo punto que también se mencionaba sobre la parte de la regulación de la abogacía, me parece que la abogacía debe ser regulada por la propia abogacía. Siempre ante esta tentación a que me refería en mi primer punto, de que el poder público pueda serle incómoda a la abogacía, que cuestiona, que incomoda, que critica, que pone hincapié en los temas importantes del respeto de las libertades y de los derechos humanos, me parece que entonces la regulación tendría que ser regulada por la propia abogacía, pero hablando de una abogacía que esté desde los colegios, que sean democráticos, que actúen con integridad y con congruencia, que puedan ser instituciones democráticas y que tengan un control ético definido hacia el interior de sus propias organizaciones, que evitemos a toda costa los conflictos de interés y que no hagamos cosas buenas como abogados que pudieran ser malas, o peor aún, que sean malas. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Juan Cianciardo, por favor. Muy bien. Bueno, sobre el populismo. El populismo fue bien planteado, me parece aquí con mucha claridad, nace de un descontento. En el caso concreto de Latinoamérica, ese descontento es el tremendo desequilibrio económico-social. Somos la región más desigual del mundo. Frente a esa situación, el diagnóstico populista que encarna como nadie Ernesto Laclau es: las élites dominantes han empleado el Estado de Derecho para perpetuarse en su situación de dominación e impedir o dificultar gravemente la redistribución. Entonces, lo que tenemos que hacer, siendo ese el diagnóstico, ¿cuál es la terapéutica? Ir contra el Estado de Derecho, limitarlo, no eliminarlo, pero bajar su intensidad, disminuir la división de poderes, disminuir la libertad de expresión, atacar al Poder Judicial. Si logramos eso, esas élites dominantes no podrán perpetuarse
en esa situación de dominación. Entonces, ¿qué respuesta podemos dar a eso? Y bueno, podemos dar una respuesta, me parece a mí, podemos tomar el preámbulo de la Convención Europea de Derechos Humanos, que está también tomada en la Convención Americana. El Estado constitucional de derecho se asienta sobre un trípode: democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Para que haya plena democracia tiene que respetarse los derechos humanos y el Estado de Derecho, y al revés con los otros dos. Para eso nacen estos dos sistemas regionales, y nuestro énfasis tiene que estar, creo, puesto en afirmar que el diagnóstico correcto pasa por ahí, y no por la anulación del Estado de Derecho. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Y a través de la acción política y empleando la Constitución y los tratados hasta el final como juristas. Y esto vale tanto para el caso de Nicaragua como para la amenaza populista en México o en Argentina o en donde fuere. Entonces esta una primera idea, ¿sí?, a toda velocidad. Y la segunda, respondiendo a mi colega de allí argentino, es que, claro, hemos tenido sanciones administrativas, sanciones penales que generaron cada una de ellas daños, y también daños generados por el cese o la disminución de actividad. Entonces, respecto de las penales, hay una sentencia muy reciente de un mes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarando que viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos una pena de prisión de hasta 3 años que se había establecido en Suiza para quien violara la prohibición del derecho de reunión y manifestación durante la pandemia. Entonces esto tiene efecto inmediato. En el caso del estado de alarma español, también efecto inmediato. Se habían 130 millones de euros en multas. Se declara la inconstitucionalidad del estado, percibidos 5 millones. Se declara la inconstitucionalidad del estado de alarma, y claro, los 125 no se van a cobrar. ¿Qué pasa con los 5 que ya se cobraron? Depende de la comunidad autónoma. El País Vasco, Navarro, deciden la devolución inmediata. Otras comunidades autónomas no. Hay que reclamar multa por multa, pero en todo caso se va. Y después, las acciones judiciales emprendidas por cese o disminución de actividad, acá está Blanca, que seguramente sabrá mucho más que yo, están en trámite en buena medida. En el caso de la restauración en Pamplona hay 600, ¿no?, emprendidas, que hasta donde yo sé todavía no tienen respuesta. Muchas gracias. Juan, muchas gracias. Don Rafael del Rosal, por favor. A ver, una aclaración. Toda mi exposición no ha debido de ser muy buena, porque yo ya partía de la colegiación obligatoria, partía de la autorregulación profesional y estaba planteando una crítica a que no lo hemos hecho bien. ¿A qué problemas plantea que después de 5 siglos con autorregulación no hayamos sido capaces de que esa autorregulación sea una autorregulación eficaz? Y toda mi ponencia ha ido enfocada a plantear por qué eso no está ocurriendo así. Es decir, ¿cómo no voy a ser partidario de la autorregulación y de la colegiación obligatoria? Por supuesto que lo soy, pero si no modernizamos nuestras instituciones, lo vamos a perder. ¿Por qué? Porque el regulador común es más fuerte, más moderno, es independiente y en nadie lo ataca. Y nosotros estamos atacados por ese regulador, el nuevo regulador común. Un apunte final sobre la colegiación obligatoria. Somos tan hipócritas que utilizamos la colegiación obligatoria para no ejercer nuestra competencia a los que no están colegiados. Ustedes no entienden que eso es un contrasentido. Es decir, yo no me colegio y por lo tanto no estoy sometido a regulación. Eso es como decir, yo soy ciudadano de México, pero no estoy sometido al derecho penal. ¿Pero qué es esto? O sea, el regulador tiene que ser universal. Y si pilla además lo llamamos intruso. ¿Cómo intruso? Es un señor que está ejerciendo. Hay que sancionarlo primero por no estar colegiado y segundo colegiarlo de oficio. Hay ya sentencias del Tribunal Supremo Español que dicen y confirman las colegiaciones de los llamados intrusos de oficio. Pero es que además hay que ejercer la competencia y sin embargo los colegios de colegiación obligatoria decimos, no, a los que no están colegiados no tenemos competencia y archivamos el expediente. ¿Cómo va a ser eso? Es como decir, no, yo no estoy sometido al derecho penal. Pues usted está sometido como todo el mundo. Por lo tanto, una de las transformaciones que tenemos que hacer es incluir y recordar que la competencia es universal. Todos los súbditos del Estado sean... no, yo no me colegio, pues estupendo. pues ya. Yo no existo, por lo tanto, para el derecho punitivo. Es una maravilla, ¿no?
Bien, con esto aclaro y el camino es el que he apuntado. Tenemos que pensar en cómo modernizamos y he dado 5 ideas y por ahí tenemos que ir. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Son las 12 en punto. Me tocó ser el persecutor del tiempo y les ofrezco una disculpa, pero era la forma de poder lograrlo. Antes de darle la palabra a nuestro presidente Carlos Andreucci, quien ya la pidió y a quien yo iba a llamar, por supuesto, para un cierre final y para entregar los reconocimientos a los ponentes, quiero pedirles un fuerte aplauso para estos ponentes. Bueno, muy bien, creo que ha sido una mesa verdaderamente muy interesante, magníficas exposiciones, gracias. Adelante, Carlos, por favor. Buen día, muchísimas gracias a todos los ponentes. Este complemento, cuando imaginamos la mesa, se ha cumplido, porque cada uno dio su visión, y sobre todo los objetivos de WIVA. Propende a comprender la importancia de la colegiación. Por lo tanto, este mensaje de Rafael en la diversidad de Iberoamérica, donde hay colegios de ley y otros tantos que no, bregamos, luchamos, concientizamos por lograr este proyecto de autorregulación. Pero rescato como conclusión, me da el pie la exposición de Juan, cuando una de sus conclusiones es la preparación técnica. Es un desafío la preparación técnica. Por lo tanto, me da la ocasión de recordar que en el marco de este Congreso de WIVA ratificamos 2 convenios o varios convenios de cooperación desde el punto de vista internacional. Con la Universidad Austral, representada aquí con Alfonso Santiago y otros tantos ponentes que van a participar, en un marco para toda Iberoamérica y todos los colegios de Iberoamérica, la accesibilidad online a los sistemas de perfeccionamiento técnico, con la Universidad de Navarra, al que le damos el profundo agradecimiento en la persona de Juan, la posibilidad también de establecer este vínculo, y la suscripción de un convenio de formación a distancia para todos los colegios online, con la editorial Rubizal Culsoni, en donde ya estamos preparando todas las plataformas de accesibilidad educativa con profesores o ponentes de cada uno de los países, adecuando los contenidos a la realidad de cada país, porque esta instalación tecnológica nos obliga a entre otros contenidos que tú decías, Juan, el perfeccionamiento técnico profesional, y es una de las tareas de WIVA acompañar a los colegios en esta difícil capacitación permanente y de esa forma concientizar a la ciudadanía la importancia de la colegiación. Así que finalmente, para la colega que planteó el tema de Nicaragua, esta es una agenda permanente que incluye Venezuela, que incluye El Salvador, donde hemos tenido temas trágicos vinculados al control judicial, donde los jueces fueron destituidos en una nueva asamblea legislativa y en una hora sin derecho de defensa porque pusieron límites a las medidas que había adoptado el Poder Ejecutivo en materia sanitaria, fueron destituidos en una hora los jueces de la Sala Constitucional del Tribunal de El Salvador. Por lo tanto, ese monitoreo es permanente en Iberoamérica. Y está muy bien que lo recordemos y les damos desde aquí, a la distancia, esta confraternidad para muchos colegas que están allí y que más de una vez nos piden seamos cuidadosos en nuestra defensa para no correr nuestros riesgos personales e institucionales. Pero esto no quita que estemos en los organismos internacionales haciendo los reclamos. Gracias, felicitaciones y damos por concluido entonces, si te parece, este panel. Gracias. Me parece bien, te pido que nada más subas, por favor, para entregar los reconocimientos también. Por favor, si me acompañas, Carlos. Gracias, gracias a todos.
presidente. Como Muchas siempre. gracias. Muchas gracias. Aquí vienen dos, me parece. Sí, congresista y de ponente. Ah, correcto.